Estamos de regreso para el último bloque de la noche y también quien ya está de regreso es el Senado de la República, que en sesión extraordinaria aprobó la armonización de las leyes reglamentarias del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo TEMEC, que entra justamente en vigor mañana. Con un amplio consenso, la Cámara Alta aprobó 5 leyes que permitirán actualizar el marco jurídico de este acuerdo y también aprobó el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. El Senado ayer mismo remitió a la Cámara de Diputados lo aprobado. En San Lázaro, el acuerdo para convocar a un periodo extraordinario se enredó este domingo, luego de que diputados y diputadas de oposición votaran en contra de su realización porque la convocatoria señalaba que se podrían discutir otros temas, lo que según las legisladoras abrió la puerta a que Morena introdujera asuntos no acordados. Este lunes la Cámara de Diputados informó que tendrá 2 periodos extraordinarios. El primero, de un solo día, realizado este martes para discutir las minutas remitidas por el Senado, y el segundo iniciará el próximo 22 de julio para nombrar a 4 nuevos integrantes del Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral. Se puso muy tensa la discusión en la Cámara de Diputados. Esa será la tónica también en el siguiente periodo extraordinario. ¿Logrará la oposición hacer contrapeso a Morena? ¿Quién quiere empezar? A ver, empezamos contigo, Arturo, que tú estás metido ahí precisamente como asesor parlamentario. ¿Cómo viste el tema en el Senado? Ayer teníamos aquí a Citlali Hernández, quien tuvo que entrar hasta el último bloque porque precisamente estaban votando todavía los acuerdos del TEMEC. Pero, ¿qué destacarías tú de este periodo extraordinario? Ya decíamos el TEMEC, pero yo creo que va a estar mucho más dura la discusión en torno al INE. Pues creo que en primer lugar, pues en cualquier momento ya terminando el programa entra en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces es un gran honor poder aquí comentarlo. Pues lo que se vivió en el Senado de la República, yo lo que vi fue un gran acuerdo. Creo que un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas. La verdad hubo altura de miras de todos los coordinadores y las coordinadoras parlamentarias para aprobar 5 leyes importantes: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, reformas al Código Penal Federal, la Ley de Impuestos Generales de Importación, la Ley de Infraestructura de la Calidad y el Acuerdo en materia de cooperación ambiental, que este último es muy relevante porque conectándolo con el anterior nos obliga también a transitar a energías limpias, ¿no? Entonces es muy interesante. A través de la armonización, el Senado de la República y la Cámara de Diputados tenían un plazo para, antes de que, lo deseable ante la pandemia y la crisis económica mundial que se está viviendo actualmente, pues lo más deseable es que ahora que entra el TEMEC mañana en vigor, pues el Estado mexicano cuente con un marco normativo robusto y las herramientas del Estado de Derecho necesarias para poder generar las condiciones para la entrada en vigor del tratado y potencializar sobre todo los beneficios como la mejor generación de mejores empleos, ¿no? Competencia económica, inversión extranjera y desarrollo económico. Entonces el TEMEC entrará en vigor en unos minutos, ya las leyes están aprobadas, ya van por ahí. Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo en algunas leyes, como los candados digitales, etcétera, pero en general me parece que es un buen acuerdo que ayuda a la innovación industrial, ayuda a la competitividad de la región, integra a Norteamérica, le da muchísimas herramientas a la región para que se convierta pues para que continúe siendo la región económica más importante del planeta y derive sobre todo en mejores condiciones de bienestar para todas y todos los mexicanos. Sí, ¿y del INE ves que habrá desacuerdos? Pues del INE están apenas reanudando el proceso. Lo que se ha comprometido Mario Delgado y la mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia es pues a dejar de lado este INE secuestrado por los partidos políticos y volver a tener un INE imparcial, un INE que sea y se construya por consenso. No espero que en ese sentido camine la discusión en Cámara de Diputados, pero es importante contar con el árbitro electoral porque ya estamos a menos de 2 minutos de que arranque el proceso electoral 2020-2021. Que va a ser precisamente, seguramente, todo lo que estaremos discutiendo en el próximo otoño. Villagrán, ¿cómo ves tú este periodo extraordinario? No nada más lo del TEMEC, sino también lo del INE. ¿Algún otro punto que veas en el horizonte que te parezca interesante? Hubo una gran, pues digamos, unión en la aprobación de este punto, como lo señaló el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Romero. Para fortalecer la economía no caben colores, y el PAN anunció desde el principio que iba a votar a favor
de las reglas secundarias para la entrada en vigor de lo del Tratado de Libre Comercio. Lo único que pasó en la Cámara de Diputados, querido Genaro, fue que Morena insistía en que la convocatoria trajera la palabra otros. Era votar lo que se votó y además pues que Morena nos sorprendiera con cualquier otra locura de las cosas que ha presentado el presidente en la mañanera las últimas 3 semanas. Entonces hubo bastante debate, no fue tan fácil como en el Senado. En diputados hubo rispidez por esto de la palabra otros, porque Morena no entiende que hay procedimientos y que para aprobar cosas se tienen que enviar antes a los grupos parlamentarios, se tiene que discutir, tiene que pasar por la Jucopo. O sea, es una gran cosa que creo que a los morenos no les enseñaron antes de aspirar a ser diputados. Pero bueno, el tema es que había asuntos no acordados que al final no procedieron y pues como bien señalan ahora, lo que importa es lo que va a pasar lo del 22 de julio. Creo que este fin de semana estuvimos observando que, por ejemplo, John Ackerman, el gran adoctrinador de Morena, el gran adoctrinador pues que forma parte de cosas como esa cosa del Acuerdo de Lima o lo que sea, no es competente para aprobar a los 4 nuevos integrantes del Consejo General del INE, además de que nuevamente hemos estado recibiendo mensajes no tan deseables de nuestro querido presidente referente pues a lo mal que él piensa del INE y que él se va a convertir en el guardián de la elección en el 2021 cuando ya las elecciones ya tienen guardianes y son aquellos millones de mexicanos que el día de la jornada electoral cuidan las casillas, mexicanos comprometidos con el desarrollo sano de nuestra democracia. Es decir, esto no solo compete a los partidos, compete a cada uno de los mexicanos que se involucran, mexicanos y mexicanas que se involucran en esto. Entonces, pues creo que va a ser algo muy arduo, va a ser algo donde yo creo que todos, o bueno, no todos, muchos mexicanos y mexicanas vamos a estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para defender al INE y pues a ver cómo se va acomodando. Pero esto de los 4 nuevos integrantes del Consejo, pues a ver, yo creo que va a desatar pues furias en un futuro. Y pues qué bueno que ya avanzamos con lo del Tratado de Libre Comercio, pues que esto esperemos que empiece a generar ya un fortalecimiento para la economía necesario. Así es. Veloz, ¿cómo lo ves todo este periodo extraordinario y los temas también, los desacuerdos, los acuerdos, el TEMEC, que está precisamente a 7 minutos de entrada en vigor, y lo del INE, que es evidentemente el tema en donde creo que va a haber más encontronazos entre las fuerzas políticas en todos lados? Claro, yo creo que lo del INE va a dar mucho a discusión, se va a tener que hablar muchísimo al respecto. Creo que la vocación democrática de las personas que están representando la fuerza mayoritaria que hoy es Morena, pues obviamente tendrán que abordar el tema desde una manera consensuada y democrática, que creo que así va a ser, pero que también es una discusión que se tiene que dar. Y yo creo que al calor de una de las elecciones también muy importantes, como son las del 21, pues tenemos que dejar eso claro. A mí me parece bien curioso cómo siempre hace campaña diciendo, no vamos a dejar que haya periodo extraordinario. Siempre terminan doblegándose, como pasó en la Cámara también, me pareció a mí muy... como que entre sí que no, y al final terminó pasando lo que sabíamos que iba a pasar, y es que iba a terminar periodo extraordinario, porque hay algo muy curioso en la oposición cuando hay estas discusiones parlamentarias con y la Cámara también, ¿no? Justo que al final están haciendo como faramaya de que están en contra de la mayoría de las cosas, pero siempre terminan votando a favor, y creo que es lo que vamos a ver en este sentido. Pero me quedo con que va a haber una discusión amplia al respecto. Yo también diría que se discutió en el Senado un tema de propiedad industrial, que no me parece menor, me parece interesante, que propuso Ricardo Monreal, y que también ha dado de qué hablar en ese sentido, porque tiene que ver precisamente y que tiene que ver más cosas con derechos de autor, y eso es lo que vamos a ver en este periodo extraordinario, aunque es un periodo extraordinario importante, porque hay cosas que urgen y que tienen que pasar, entre esas cosas el INE, y me quedo celebrando lo del TEMEC, que también fue una cosa aplaudida entre la oposición y la mayoría. Y me parece que habla de una vocación importante de ponerse a trabajar. Recordemos que en otros sexenios quizá no se tomaba tan en serio el periodo extraordinario porque se querían ir de vacaciones entre los diputados y los senadores. Claro. Martín, ¿qué es lo que destacarías tú de este periodo extraordinario? Evidentemente el TEMEC, si quieres entrarle al tema del TEMEC, si quieres entrarle al tema también de la probable visita o encuentro entre López Obrador, el presidente de México, con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, justo a raíz de este acuerdo comercial. Aunque ya dijeron que no va a ser esta semana, sí está el acuerdo, digamos, por ahí, o este encuentro más bien por ahí agendado. Pero ¿qué destacarías tú de este periodo? Me imagino que también que te preocupa el tema del INE. Sí, por supuesto, y estoy de acuerdo con lo que dijo Arturo en el fondo.
creo que, o sea, obviamente, a ver, nada más para enmarcar el debate, lo que estaba aprobando era la adecuación de la reglamentación secundaria. El tratado ya se había aprobado. Por lo tanto, también lo que dice Estefanía, no había mucho debate. O sea, había cosas muy puntuales que se deberían debatir. Y es más, hubo oposición dentro de Morena. Porfirio Muñoz Ledo salió diciendo que estamos votando las leyes más neoliberales. Pero, y aquí está lo interesante, creo que estamos ya en la antesala. Bueno, el que dio el banderazo fue el presidente, ya del proceso electoral, y creo que Morena empieza o sea, el bloque de Morena empieza a descuartizarse en varios bloques chiquitos. Creo que eso es lo que va a pasar, y vamos a ver, yo creo que el primer encontronazo en el INE. Ya lo vimos ahorita, una probadita de lo que pasó, porque el domingo, en la comisión permanente, que es quien tiene que aprobar el periodo extraordinario, se vota que en el Senado un dictamen para convocar con ciertas palabras, lo que decía Ana, y en diputados, Mario Delgado intenta poner que otros temas se pueden tratar. Y ahí la oposición sí pesó, ¿no? Ahí la oposición sí pesó y se creó, tanto así que no se iba a sesionar, ¿no? Entonces, vemos yo creo que estamos viendo una reconfiguración, que la oposición de Morena está en Morena, que va a haber muchos bloques, y que es la oportunidad de empezar tener realmente equilibrios en la Cámara, y el primero va a ser los consejeros del INE. Va a ser una importancia enorme, y vamos a ver realmente pues quién es quién ahí, porque Morena son muchos Morenas, y Morena no es el López Obradorismo. Son cosas totalmente distintas que creo que empiezan a configurarse rumbo, obviamente, al 2021. Bien. Ana, tiene la mano levantada. Sí, rapidísimo, para autopaparrucharme, Genaro, porque dije que Ackerman era estaba conformado en apoyo a lo del grupo de Lima, pero no, yo me refería al foro de Sao Paulo. Entonces, me confundí, voy a hacer planas, pero nada más era eso, mi crítica hacia Ackerman. Y todo lo digo por todo, la gran crítica que hubo el fin de semana, pues, por las acciones de este personaje. Y el tema del INE pues nos tiene que preocupar bastante, porque el tema de los 4 integrantes del Consejo General, pues Ackerman va a ser uno de los que lo seleccione. Sí, Ackerman está en este consejo justamente no para ser consejero, sino para precisamente liderar, digamos, la discusión en torno a quiénes serán estas personas. Ahora, rápidamente, Arturo, para el tema del INE, ¿qué tipo de perfiles te gustaría ver ahí? ¿Qué tipo de perfiles serían necesarios que llegasen a este Consejo General? Porque evidentemente tenemos una elección ya el año que viene. Cada elección que tenemos en México es la más grande de la historia, ¿no? Pero en efecto la del año próximo va a ser la más grande de la historia hasta ese año. ¿Qué tipo de perfiles te gustaría ver? Pues me gustaría ver perfiles netamente ciudadanos, netamente independientes, que se hayan construido a través de un consenso. Eso es lo que apuesto, o sea, bueno, lo que me gustaría ver, un consenso, que sean, que provengan de diversas ideologías, pero que no sean partidistas, abiertamente partidistas, como algunos que pretenden ser consejeros del INE, o consejeros del INE que abiertamente pues están en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces me gustaría ver si en efecto, como la gran mayoría de los mexicanos, o como todos los mexicanos, un INE fuerte, independiente, nadie lo está atacando, que el presidente haya declarado que va a ser guardián de las elecciones, no me parece incorrecto, es una protección adicional. Pero en el perfil que se debe construir de los consejeros del INE deben de ser profesionales del derecho electoral, deben ser personas probas, honestas, y sobre todo que tengan un compromiso con la democracia. Eso es lo más importante. Perfecto. Pues estaremos hablando sobre este tema también, evidentemente, a lo largo de la semana. Tenemos que hacer una pausa y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.